Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Ingeniero, buen día. Buenos días con todos. A ver, vamos a recapitular lo que habíamos dado ya como un primer alcance en la primera sesión, justamente de esta segunda unidad que se basaba en el diseño geométrico horizontal. En esta etapa, básicamente lo que se tenía que desarrollar era definir el trazo y que el trazo tenía, como se podía observar en los distintos casos, eh, no uno, sino varios alineamientos, el cual buscaba diseñar justamente el enlace entre los alineamientos mediante el diseño de curvas horizontales. Hemos podido nosotros apreciar justamente el diseño a partir de esta, considerando que está establecido en el reglamento los elementos que debemos de considerar y lo que tenemos que calcular, ¿no? El diseño geométrico en planta, donde está pues justamente integrado por tramos rectos, a los cuales le llamamos pues tangentes. Los trazos son tangentes. ¿Por qué? Porque justamente esas tangentes son enlazadas con curvas horizontales y tienen justamente la función esta, ya que están en un borde al inicio y en la culminación. Las curvas usadas en planos horizontales para conectar dos secciones o tangentes rectas se llaman curvas horizontales, para los cuales se unen dos tipos: los que son los arcos circulares y en muchos de los casos las espirales. El alineamiento horizontal básicamente es la proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, que están enlazados entre sí por curvas. Eso es lo que se deja entender, ¿no? Cuando se hizo la determinación de las gradientes por el método de determinando pendientes máximas por el método de pendientes parciales, se determinó las distancias radiales para poder llevar una gradiente hacia un partiendo de un punto de partida hacia un punto de llegada. Finalmente me daba, como quien dice, el camino para poder hacer el trazo y se hacía. Eso es lo que preliminarmente se hacía, ¿no? Entonces, todos esos trazos finalmente deben ser de manera recta. Y vamos a considerar a estos tangentes, ¿por qué? Porque van a tener un enlace. Y ese enlace va a estar en curvas horizontales que unen pues los dos alineamientos. En cierto modo, de diversas formas, esos enlaces pueden terminar en curvas compuestas, mixtas e inversas, que no son lo más conveniente para las carreteras de alta velocidad, donde ejercen velocidades muy significativas. Los sistemas de transporte rápido deberían evitar, o sea, deberían de evitarse, por decirlo así, si es posible, si es que se ejecuta el enlace de una serie de alineamientos.
Es muy distinto decir que voy a ejecutar un trazado en línea recta, donde probablemente no tenga que considerar a mi vía como una tangente, debido a que no va a tener un enlace por curvas horizontales. Sin embargo, en ocasiones son necesarios, como en el terrenos montañosos, porque a veces obliga a buscar un trazo para evitar pendientes excesivas y cortes y rellenos muy grandes. Justamente para poder considerar eh, el diseño propiamente dicho, contemplan varios factores y diversos aspectos que condicionan el diseño de una vía. Ya podemos decir la configuración del terreno, que no está en una superficie plana, que obliga en el trazo de la proyección de la subrasante a ejecutar movimiento de tierras. Debe considerarse también las condiciones del terreno en función a manejar pendientes longitudinales mínimas y máximas. Entonces, esto puede considerarse pues como un aspecto de análisis, y justamente a partir de ello es que se distinguen para diversos casos diversos tipos de curvas horizontales. Y primordialmente podemos observar que en la gran mayoría de los casos se puede tener curvas en espiral, donde un sistema de vías férreas y de tránsito rápido eh, podrían funcionar como unas curvas de alivio, ya que podrían manejar radios considerables, por decirlo así. En las carreteras rara vez se usan las espirales, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran curvaturas muy extensas que involucran probablemente a curvas compuestas con el uso de dos e inclusive hasta tres radios en una sola curva, porque los conductores pueden dominar los cambios direccionales bruscos cuando se desarrolla una maniobra dentro de este tipo de carreteras. Entonces, las espirales se utilizan para unir una tangente con una curva circular, una tangente con otra tangente y una curva circular con otra circular. Considerando ciertamente los elementos que hemos observado en la sesión anterior, sabemos que cada uno de los elementos cumple una función. ¿Cuál es la idea de generar justamente el diseño? Pues fíjese, ya tenemos entendido de que este es el trazo, ¿ya? Es el eje de la carretera, es ese eje que donde ustedes ven la pista está pintada. No por decirlo así, porque en realidad no es eso, sino es lo que nosotros trazamos, pero está pues en esa misma dirección, ¿no? Entonces, inicialmente, ya lo he dicho, es esta la que lleva. Ese es el alineamiento. Este para mí sería una tangente y este para mí es otra tangente. ¿Por qué? Porque va a ser enlazado, pues, justamente por una curva circular. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber una curva. Entonces, lo que yo tengo que determinar es el punto donde
inicia la curva justamente en el alineamiento, el cual me permita diseñar la curva hasta llegar al punto donde termina la curva. Como elementos son conocidos como el punto donde comienza la curva y el punto donde termina la curva o punto tangente. Ya sabemos que la intersección de dos alineamientos es el PI punto de intersección. ¿Y qué genera el alineamiento con la prolongación del alineamiento anterior? ¿Qué es lo que yo necesito determinar? Acá tengo un alineamiento y tengo otro alineamiento. Prolongando este alineamiento, ¿qué es lo que voy a generar? Un dato muy importante, justamente a partir del punto de intersección. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que necesito generar? Y esto se obtiene pues en el terreno como dato. A ver, yo tengo dos alineamientos. Ya saben, este es uno y este es otro, el cual ha generado un punto de intersección. Prolongando esta, voy a generar un dato que puede ser medible en el terreno y es este ángulo. ¿Y este angulito cómo se llamaría? A ver. E inclusive es de acuerdo al sentido en el que se encuentre, ¿no? ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo de deflexión, ingeniero. Correcto. Ese es el dato muy importante que yo necesito, que es conocido como el ángulo de deflexión. Su nombre mismo lo dice, deflexión, porque va a cumplir la función de generar una deflexión para que justamente esta forma como se manifiesta tenga que salir en un plano y posteriormente llevado al terreno, donde se vaya a hacer el replanteo. Este ángulo me va a permitir determinar los demás elementos de la curva horizontal. Entonces, entiéndase que en primer término lo que se ha hecho es encontrar el punto de intersección, que es una distancia medida desde el punto de inicio, no sé, 100, 200, 300, 400, hasta 1500 metros, no sé, tal como lo hemos dicho para expresar en progresivas. Posteriormente se va a trazarse los elementos, tal es el caso que es esto, que sería la externa. Tenemos esta longitud, que es la longitud de toda la cuerda, ¿correcto? ¿Qué más? Justamente para poder diseñar esto, partimos a partir de seleccionar un radio. Entonces, los radios son una clasificación considerando qué tipo de carretera y en ese tipo de carretera, cuántos van a ser las velocidades máximas, por decirlo, para encontrar los radios mínimos normales y los radios máximos excepcionales, por decirlo así. Entonces, teniendo esos datos como alcance, voy a poder yo estimar un radio, que sería el dato justamente para calcular los demás elementos.
Entonces, las curvas circulares simples, por decirlo así, son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes. Nuevamente, fíjese, este viene desde acá probablemente. Kilómetro, 0 más, 0 más 0, 0. Entonces, justamente para diseñar esta, acá nosotros tenemos un trazo. Pero ya entendiendo de que acá ya no se puede circular porque debe haber otra topografía, me obliga a cambiar una nueva dirección. ¿No? Acá he trazado yo. Nuevamente voy a trazar y al trazar, como lo decía su compañero, aquí voy a determinar un ángulo que se llama el ángulo de deflexión, el cual me va a permitir, en este caso, diseñar la curva Entonces, acá nosotros podemos observar un alineamiento, dos alineamientos y tres alineamientos, lo cual me permite enlazar con curvas. Y ahí sería el ancho del carril o de la calzada. Y tenemos lo que se llama la carretera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea justamente del enlace? Determinar el punto donde comienza y donde termina la curva. Determinar dónde comienza y dónde termina la curva. Entonces, ese es el trazo que se debe ejecutarse justamente para definir lo que es los trazos, ¿no? Bueno, como se había explicado anteriormente, la curva circular compuesta se sometía a dos radios debido a la extensión y lo cerrado de de un alineamiento, ¿no? Esto está muy cerrado. Si hubiese sido tal vez menos corta, me hubiese permitido desarrollar de repente bajo una curva circular simple, pero en este caso no se lo permite. En tal sentido, se tiene que justamente trazar un radio 1. Entonces, aquí está por separado inclusive este. Entonces, aquí como los pueden observar, hay dos radios, porque enlaza justamente un tramo en el cual puede ser que sea muy cerrada, por decirlo así, el trazo. Entonces, esto da pues como alternativa de solución el desarrollar una curva compuesta. En la curva compuesta se trabaja con un trazo auxiliar que me permite determinar nuevamente ángulos de deflexión. Primeramente, para el primer caso, entonces, eso es más o menos lo que considero. O de repente definir la curva circular inversa. Generalmente consta de dos arcos circulares tangentes entre sí con un centro en lado opuesto del alineamiento, por decirlo así, ¿no? En un lado opuesto del alineamiento. Es más o menos considerando aquí de que va a haber justamente el trabajo de curvas que se invierten. Y como lo dice, consta de dos arcos circulares. Acá tenemos 1 y 2.
y que justamente los alineamientos me van a permitir enlazar de manera inversa. En cada punto inicia y termina, inicia y termina. Y lo que hace es, a partir de esta, generar la deflexión de los alineamientos. O encontrar curvas circulares mixtas, que son pues la combinación de una tangente de corta longitud, menor de 100 pies, que conecta dos arcos circulares con centros las curvas circulares mixtas. Es una combinación de tangentes de corta longitud, que son menores a 100 pies, como les había dicho, que conectan dos arcos circulares con un centro en el mismo lado. Y es este caso, ¿no? Aquí podemos encontrar una curva circular entonces, más o menos es un enlace, por decirlo así, ¿no? Ambos pueden considerarse en esta, e inclusive esto podría proyectarse en esa dirección, pero en muchos de los casos la configuración del terreno no lo permite. Entonces, este es un caso, ¿no? De una curva circular de manera mixta. Mixta porque combina dos radios, dos curvas. Entonces, aquí ya sabemos y vamos a considerar justamente cada uno de estos elementos geométricos de una curva circular simple. A ver, por considerarse, estos son los elementos que nosotros debemos de saber distinguir. Tangente de entrada, es todito esto de acá. Tangente de salida, es la otra. Con esas dos, señor Katari Sandoval Gary Nelson, ¿qué dato encuentro? A ver, vamos a preguntar cada uno de los elementos de la curva que corresponde, ¿ya? Señor Katari Sandoval. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Sí. A ver, con la unión de las dos tangentes encuentro una intersección que se llama punto intersección. ¿Qué dato encuentro con eso, señor? Ah, Es el ángulo de deflexión, señor, porque aquí tengo un alineamiento de entrada y uno de salida. Como aquí se ha intersectado, entonces puedo yo prolongar este alineamiento y trazar este ángulo, que es el ángulo de deflexión, señores. A ver, aquí corresponde desde el punto de intersección hasta el punto medio de la curva, que es esto lo que he trazado. Señorita, a ver, Callata Apaza, Sí, ingeniero. ¿cómo se denomina a la distancia que existe desde el punto de intersección hasta el punto más alto de la curva? Hasta aquí. A ver, otros, si no, quién sabe, a ver, pueden participar. La externa, correcto, es la externa.
¿Por qué digo eso? Porque se puede tener dato a partir de la externa para calcular los demás elementos, ¿ya? Entonces yo debo de saber cuál es esa distancia para poder hacer una proyección de esta. ¿A qué corresponde todito esto que estoy marcando con rojo ahí? Desde el punto A hacia el punto B. La longitud de arco. Longitud de la cuerda. Exactamente, la longitud de la curva o de la cuerda. Es toda la longitud que va a tener básicamente ya el trazo definitivo en el enlace. O sea, desde A hacia B, tengo que yo diseñar esa curvita y esa es la longitud de la curva. ¿Ya? Esta otra, desde el punto máximo de la curva hasta el trazo, vamos a decir. Primero, esta de acá, desde A hacia B, en línea recta, ¿a qué corresponde? Señor Chuquija Mainas. Longitud de la cuerda corta. Longitud de la cuerda, ingeniero. No, la longitud de la cuerda es esta, la que genera la curva, ¿no? ¿Ordenada media? No. Ángulo de deflexión. No, es la cuerda mayor, señores. Es la cuerda mayor. Por eso estamos distinguiendo los elementos de la curva. Ya conocemos ya la externa, la longitud de la cuerda, ¿no es cierto? Que es todito esta. Esta para mí, uniendo el punto A con el punto B, es la cuerda mayor, señores. Ahora, el punto máximo de la curva con el punto medio de la cuerda mayor entre el punto A y B, ¿qué elemento es? Ordenada media, ingeniero. Puede ser ordenada media o también la flecha, así le conocen. Cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, una deflexión, acá en forma invertida también puede ser conocida como una flecha, ¿no? La flecha es ese pandeo que se da en el punto medio, por decirlo así, ¿no? Eso de ahí. Y esa es la flecha. Entonces, cada uno de estos elementos de la curva se deben de calcular. Ya sabemos que este es el punto cero de inicio y aquí consideramos un radio, porque esto está trazado en un radio, ¿no? Ahora, el valor del ángulo de flexión, para poder determinar, tiene que salir alfa medios en su comprobación cuando se haga método de flexiones. Y aquí está. En el primer caso, esta que correspondía a ¿qué cosa? Punto de intersección, señores. Ahora, el punto A corresponde al punto donde inicia la curva, que es al PC. Aquí. Este es para mí el PC, que es el punto donde inicia la curva. Y el PT es el punto donde termina la curva, o punto tangente también, que sería este de acá. PT o punto tangente. El ángulo de deflexión o ángulo central también. Tenemos ángulo central o ángulo de deflexión. Tenemos la tangente. Así son llamadas las tangentes. Y corresponde a la distancia que va de A hacia el PI y del PI hacia B. Desde A hasta el PI es esa distancia, que es una de las tangentes, que sería la tangente entrada. Y desde el PI hacia B, que es la tangente de salida. ¿Correcto? Bueno, consideramos a R al radio del arco de la curva. ¿No? Al radio del arco de la curva.
que en este caso está considerando todo lo que es AB o, bueno, considera también AC, ¿no? Que es el radio, en este caso, para poder hacer el trazo. Y la cuerda mayor o cuerda principal, que es de A hacia B. Esto de acá. Cuerda mayor. Tenemos a la externa, que es del PI hacia D, lo que hemos dicho, del PI hacia D, que es la externa. La flecha, que es de D hacia E, D hacia E, que es la flecha. Y la longitud de la curva, que es de A hacia B también, pero en el arco. Y consideramos todos los elementos que se tienen que calcular en una curva circular. Para ello, consideremos las siguientes expresiones de cálculo. Lo primero que podemos calcular es la longitud de la tangente. O sea, esta longitud desde A hasta PI es toda esta distancia desde A hacia el PI, que es la longitud de la tangente. Entonces, está bien ahí. Dice desde A hacia el PI, ¿no es cierto? Desde A hacia el PI significa tangente. Entonces, eso es igual a la longitud de la tangente, que es igual al radio. El radio puede salir como un dato, ya les he dicho, teniendo en consideración lo que dice la norma, radios mínimos normales, radios mínimos excepcionales. ¿Qué necesita usted? Categoría de carretera y límite de velocidad y le va a darle el radio. Por la tangente del ángulo de deflexión. Y este ángulo. Tangente de ángulo de deflexión entre 2. Primera expresión matemática para calcular la longitud de la tangente. Luego voy a calcular la externa, que es el PI hacia D. Esta de acá. PI hasta D. PI hacia D. ¿Qué es la externa? Que es igual al radio, nuevamente radio, por la secante del ángulo de deflexión entre 2 menos 1. Puedo considerar justamente esos elementos para considerar lo que se necesita como elemento. En algunos casos, de manera directa, por la determinación del grado de la curva, si trabajamos por arco, puedo directamente calcular yo el grado de esta de acá, que sería justamente la que giraría desde el punto, ¿no? O sea, calcular este ángulo, que es el grado, vamos a decir, de la curva que va a considerarse en este caso, para poder posteriormente diseñarlo, que es igual a S, ¿no? Punto máximo por 360 sobre 2 pi por el radio. Eso está determinado por arco. Ahora por cuerda. Cuando consideramos por cuerda, lo que determinamos es un radio que es igual a la cuerda que nosotros vamos a empezar a dar, ¿no? Un valor asumible, por decirlo así, sobre 2 veces seno de
el grado de curvatura entre 2. La otra expresión que me va a permitir determinar la longitud de la curva, que es esta de acá, desde A hacia B, es igual a phi, al ángulo de deflexión. Tengo el ángulo de deflexión. Es este acá. Por pi por el radio sobre 180. Y tengo la longitud de la curva, ¿no? La cuerda principal y flecha. La cuerda principal y flecha es igual a 2 veces el radio por seno de esa es la otra expresión para determinar la flecha. Para determinar la cuerda principal. Justamente a partir, la cuerda principal es de A hacia B, que significa hacer todo esto acá. Y la flecha, que es igual de D hacia E. ¿Cierto? Hacia E. Que es igual al radio por 1 menos coseno de el ángulo de deflexión entre 2. ¿Ve? El ángulo de deflexión es muy útil, ¿no? Determinándose para cada caso en cierto modo, que me permite pues determinar los elementos de la curva como un dato fundamental. Entonces, conocidos los elementos de la curva y cada una de sus expresiones matemáticas, el replanteo de curvas circulares, donde para replantear una curva circular, lo primero que se debe realizar es ubicar el PI. Ya sabemos ubicar PIs. Es esta de acá. Claro, obviamente que en la práctica va a haber diversas formas y posiciones, pero esa es la idea. Una vez ubicado ese PI, se mide la longitud de la tangente. Tenemos que calcular la longitud de la tangente. Entonces, si a partir de esta, lo que vamos a decir es, una vez ubicado el PI, se mide la longitud de las tangentes, el primer y el segundo alineamiento, tangente de entrada y tangente de salida. Aquí están, aquí mismo, fíjese. Tangente de entrada, tangente de salida, es todo eso. Para localizar el PC y el PT a partir de estos puntos, se puede replantear la curva. Obviamente, se tiene que hacer un proceso de replanteo. Existen algunos métodos para replantear una curva circular, los cuales son, por ejemplo, el más común, el método de las deflexiones o deflexiones de ángulos o deflexiones angulares. Este método consiste en replantear todos los puntos de la curva desde el punto donde comienza entonces aquí
primero que se tiene que determinar para calcular, o para, en otras palabras, lo que queremos que nos salga, es pues esta curvita, ¿no? Que nos salga la curva. Porque la carretera no es pues diseñada así, pues, ¿no? La carretera no va acá y cambia bruscamente, sino vamos a enlazarle justamente con la curva horizontal. Entonces, para ello, aquí se ha tenido que generar aquí un ángulo de flexión, ¿no? Justamente ahí. Cada una de las cuerdas que se miden desde el PC hasta los puntos de la curva. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir cuerdas. Lo que les decía, las progresivas están a cada 20. Ingresando a partir del PC son cuerdas. Cuerdas de 20 metros, que son las de las progresivas. Si es que es muy cerrado, cuerdas de 10 metros. Y si es muy cerrado de manera excepcional, cuerdas de 5 metros. Entonces, como les decía, la idea va a ser diseñar esta curva. Ya tengo alineamiento, tangente, tangente de entrada y salida. Lo primero que tengo que determinar es el PC donde comienza la curva, ¿no? Luego de eso, determinar dónde termina la curva. Entonces, no es muy complejo. Si se dan cuenta, yo tengo acá la tangente que viene desde este punto hasta este punto. Yo voy a saber como dato a cuánto de distancia está el PI, a 1 kilómetro, kilómetro medio, y calculando la tangente, como yo estoy acá, le puedo restar la tangente y a dónde llego. ¿Hasta ahí captan la idea, señores, o no? Para poder calcular el PC es igual. Yo sé hasta el PI porque voy a medir, ¿no es cierto? Con wincha. Calculo la tangente. Si le resto, ¿a dónde llego? Al PC. Para llegar al PT, ¿qué tendría que hacer, señores? A ver, hay una simple lógica ahí. Sumar la tangente de salida. No. Aquí hay un datito muy importante que se llama longitud de curva y equivale a toda esta longitud. Y que lo calculo por fórmula. Entonces, para determinar el PT, ¿qué tendría que ser? A ver. ¿Qué voy a sumar? ¿Qué voy a sumar, Trazar la señores? cuerda mayor. No, no, no. Mire, mire, a ver, ubíquese, ubíquese. Este valor del PI, señores, acá, este valorcito aquí, yo lo voy a medir. ¿Por qué lo voy a medir? Porque aquí abajo está mi kilómetro cero, ¿no? Yo voy a agarrar mi wincha y voy a medir 20, 40, 60, así hasta acá. Digamos que esto va a llegar a 456 metros, digamos, hasta ahí. De ahí ya no puedo avanzar porque ya tengo que cambiar la dirección, ¿no es cierto? Cambio. Entonces, como yo sé que hasta ahí mide 456 y si calculo la tangente, lo único que tengo que hacer es restarle, ¿no es cierto? Al restarle la tangente, ¿dónde llego? Acá al PC, porque la tangente es desde el PC hasta el PI, ¿correcto? Para llegar al PT, ¿qué tengo que hacerle? Si estoy acá en el PC, para llegar acá, ¿qué tendría que ser? Sería PC más ¿qué cosa? Más la longitud de la curva, señores. Si yo estoy acá, si le resté ahora he llegado acá, ahora le voy a sumar todo esto, voy a llegar al PT, señores. Ya tengo las progresivas del PC y del PT, señores. Ya sé hasta dónde tengo que llevar cuando mida. Ya no puedo ya exagerar más. Entonces, ahora con el ángulo de deflexión, yo voy a calcular los ángulos de deflexión y las cuerdas, ya sean 20, 10 y 5. Voy a calcular la deflexión para cada angulito y voy a ponerme 0, 0 acá. Primer ángulo, por decirlo así. ¿Cuánto de distancia? 10 metros.
Segundo ángulo, ¿cuánto distancia? 10 más. Tercer ángulo, ¿cuánto? 10, así sucesivamente. Le voy dando la deflexión de la curva. Y una vez que encuentre eso, lo voy a trazar acá. Trazo esto, trazo esto, trazo esto. Y van a darse cuenta que la curvita está saliendo, ¿no? Está empezando a salir. Entonces, para calcular justamente eso, se utiliza este principio que a partir de la figura se obtiene la fórmula para determinar las deflexiones o la deflexión angular hacia cada uno de los puntos. Entonces, a partir de esta expresión, como le hice, nosotros lo que vamos a hacer es justamente desde este puntito empezar a determinar. Es como seccionar. ¿Cuántos tengo yo? Primeramente, entendiendo que el PC no va a caer en una cifra entera. Y como está segmentado a cada 20 metros, tengo que acercarme lo más que se pueda al entero, que sería 20, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es kilómetro cero, más 20, más 40, así sucesivamente. Y el PT no ha dado en 60. Digamos que ha caído en 59.2. ¿Cuánto me falta para llegar al 60? 0.8. Ah, ya está. Y recién estoy llegando al 0.8, ¿no? Ahora, si está más, digamos, 60.25, entonces el PC está a 60.25. Entonces, ¿a cuál tendría que llegar yo? A ver, si el PC está en 60.25, ¿a cuál tendría que llegar yo? A 80, si es a 20. Luego a 100, 120, igualito acá. Ya no va a ser en una cifra entera, entonces tengo que restar y encontrar justamente ese valor, ¿ya? Justamente eso para empezar a trazar con la primera pequeña cuerdita que llegó al 60. Después avanzaré de 20 en 20 o de 10 en 10. Para utilizar esta expresión matemática, que es el ángulo de flexión, que sería para cada uno, la cuerda, la que yo voy a poner, 5, 10 o 20. El ángulo de flexión, ¿sí? En campo se encontraba. Sobre 2 veces la longitud de la curva. No puedo entender, por eso. Ángulo de deflexión medido hacia cada uno de los puntos de la curva. Ya, ese es lo que vamos a hacer. Cuerda medida a cada uno de los puntos de la curva. Es lo que les decía. Aquí inclusive va a haber cuerdas más pequeñas porque no estoy llegando al entero. Eso quiero que me entiendan. Ángulo de deflexión, que es el que se encontraba, y la longitud de la cuerda principal, que es la incógnita a determinarse. Bueno, este es otro método sobre ordenadas sobre tangentes. La idea es determinar en un plano cartesiano la distancia X y la distancia Y, que es a partir de este procedimiento sobre la elección de este método. ¿Ya? Bueno, considera algunas fórmulas y algunas fórmulas que son pues expresables matemáticamente. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios justamente a partir de ello, de lo que es diseño de curvas horizontales. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar. Creo que ya se está ganando la hora. A ver, atentos a la lista, señores. Ya, a ver, Acarapi Machaca, Acarapi Yankee, Presente, ingeniero.